Pero estamos terminando esta última serie que habíamos comenzado hace algunos domingos. Le hemos dedicado el mes de octubre a la familia, a los temas familiares. Hemos estado hablando los domingos el corazón de Dios para la familia. Esa es la serie que hemos estado llevando, hablando sobre la imagen, la idea de Dios original para la familia. Vemos cómo el pecado distorsiona tantas cosas, pero cómo a la misma vez el Señor revela en su palabra su plan de seguir restaurando y trabajando en nuestras vidas. Amén. El domingo pasado tuvimos el privilegio de tener al pastor Sixto Porras. ¿Alguien de ustedes fue tocado por el Señor y le habló el Señor a su vida a través del pastor Sixto? ¿Sí? Mis hermanos, yo tenía un nudo ahí en la garganta que casi me desparramo a llorar con tantas cosas que él compartió, y verdaderamente el Señor lo usa, y hay unos grandes recursos que vamos a seguir dándole relevancia aquí a la iglesia para que usted pueda seguir buscando la dirección del Señor para su familia con tantos temas que se pueden seguir desarrollando. Amén. En esta mañana yo quiero hablar sobre este tema, y el tema para este domingo es familias que deciden crecer. Familias que deciden crecer. Algo que sí sabemos con certeza es que todas las familias atravesamos por desafíos. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Ha vivido usted desafíos en su vida? ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. No existen familias perfectas, mis hermanos. Por más linda que se vea la foto de Instagram, todos sonriendo, todos con filtro, lindos, bien vestidos, mis hermanos, no existen las familias perfectas, no existen. Usted no puede ver a alguien y decir, wow, qué familia más perfecta. Hay conflictos, hay problemas, existen familias que luchan, ¿verdad que sí? Existen familias que tropiezan constantemente, existen familias que se cansan, ¿verdad que sí? Y a la misma vez existen familias que en medio de la lucha, los tropiezos y el cansancio deciden seguir creyendo que Dios está obrando en sus vidas, que Dios está obrando en sus familias. Muchas familias están enfrentando conflictos constantes. Lo hemos hablado uno y otra vez. Quizás hay familias que están viviendo actualmente el estrés de la carga financiera en sus vidas. Están tratando de resolver, están tratando de ver cómo le hacen, cómo mejoran, cómo salen adelante, cómo pagan deudas y cualquier otra cosa. Pueden estar presentes los conflictos de las luchas con las adicciones, con las heridas también emocionales que hemos quizás arrastrado por año tras año tras año. Muchas personas están batallando hoy mismo con las influencias culturales que tratan de redefinir lo que significa amar, lo que significa criar a hijos, lo que significa la fidelidad. Constantemente, mis hermanos, pero en medio de todo hay una verdad que nos sostiene, y es que Dios no se ha rendido con nuestra familia. Dios no se ha rendido, su gracia no se agota, su plan sigue siendo un plan de restaurar, un plan de usar, un plan de levantar. Entonces, este mensaje no es para las familias perfectas. Entonces, si usted es perfecto, lo siento mucho, el mensaje no es para usted. El mensaje es para familias que todavía creen que Dios puede escribir el próximo capítulo de su vida, que puede escribir las próximas hojas de esta etapa de su vida. Los que confían que Él puede todavía hacer cosas maravillosas en su vida. Amén. En el Antiguo Testamento nos encontramos con Josué.
Nos encontramos con Josué y vemos que Josué, al final de su vida, delante del pueblo, delante de tantas personas, hace una declaración verdaderamente poderosa y que sigue siendo una declaración poderosa para cada hogar hoy en día. Y esta la encontramos aquí en Josué capítulo 24, versículo 15. La voy a leer aquí de la Nueva Traducción Viviente en esta Biblia que tengo. Dice así: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy a quién servirás. Elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados, que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En cuanto yo y mi casa, dicen otras versiones quizás más populares. Eso es lo que él dice. Josué sabía que el futuro de esta nación, que el futuro de este pueblo dependía de las decisiones que se tomaban en la casa, en la familia. Y esa verdad sigue vigente para nosotros hoy en día, porque cuando un hogar decide seguir al Señor, decide servir al Señor, no importa el tamaño del desafío, no importa el tamaño del reto, siempre va a haber esperanza. Siempre va a haber esperanza. Tenemos que hablar de los retos y voy a compartir unos cuantos puntos en esta mañana. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer los retos. ¿A qué me refiero? Porque antes de hablar de soluciones, antes de poder dar soluciones a todas las cosas que puedan estar sucediendo dentro del hogar, tenemos que ser honestos con la realidad. Amén. Lo que quiero decirle es que la fe, tener fe en Dios, no niega los problemas. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero ¿qué es lo que hace? Le permite a usted enfrentarlos con una gran esperanza. Y la verdad es que nuestras familias están enfrentando desafíos reales, constantes. Vivimos en tiempos, mis hermanos, lo he dicho una y otra vez, donde los ataques contra la familia están viniendo de muchas direcciones. Más que nunca tenemos que protegernos. Me encantó escuchar estas historias reales que cuenta este pastor Sixto, y esas luchas son muchas de ellas de las cuales nosotros mismos en este lugar, en esta iglesia, batallamos, ¿verdad que sí? ¿Le resonó alguna de esas historias? A lo mejor dijo: caray, parece que estuviera contando mi propia historia. ¿Sí? Pero hay una cantidad de cosas, de ataques que vienen de diferentes direcciones. Podemos hablar de los ataques, de los conflictos y las divisiones internas, o sea, heridas que no han sido tratadas, que se convierten en las distancias emocionales dentro de nuestro propio hogar. Esas heridas, esas ídolos y dioses de los antepasados, como dice Josué, cosas que podemos traer desde nuestra niñez, que hoy en día siguen causando estas divisiones dentro del hogar. Podemos pensar en estas presiones culturales, porque, mis hermanos, no me canso de decirlo, lo que el mundo celebra hoy en día está destruyendo los valores del reino para la familia. Mis hermanos, me acabo de dar cuenta el otro día que hoy en día hay celebraciones de divorcio. Les llaman divorce parties, que se avientan un gran pachangón para celebrar que se dejó con la persona. Es impresionante. O sea, eso es una gran burla hacia la fidelidad. El consejo dice: si a usted ya no le hace feliz por cualquier razón la persona con la cual usted se casó, aviéntela ahí al yo no sé a dónde y aviéntese una fiesta más bien y lo celebramos juntos.
Pues, hermanos, estamos experimentando una redefinición de lo que significa amar, que no tiene nada que ver con el amor que nos habla el Señor en la palabra. El mensaje es: ama a quien quieras. El mensaje es: ama donde sea, sin importar. Pero sabemos que hay fundamentos especiales que la palabra nos llama a seguir. Amén. Podemos pensar en los conflictos constantes sobre el abuso del tiempo y de los medios, de las redes sociales, la tecnología. Mis hermanos, la tecnología nos ha acercado al mundo a nosotros. Ha hecho el mundo pequeño, pero ha hecho las conexiones dentro del lugar muy desconectadas. Hay familias que viven debajo del mismo techo, pero cada uno vive dentro de su propio mundo virtual. Lo que es la realidad hoy en día ahora se convierte en una realidad virtual, en donde ahí es donde expresan su cariño, su amor, sus emociones. Pero cuando se desconectan y tienen a personas ahí a la par, nada de eso es algo que producen. Podemos pensar en las adicciones, en los hábitos destructivos, mis hermanos, que están ahí todavía a escondidas en un lugar oscuro de nuestro corazón, o que no queremos permitir que Dios verdaderamente tome el lugar. Puede ser, mis hermanos, hábitos destructivos como el trabajo excesivo, que en cada momento que usted puede hacer algo con su familia, más bien usted está cansado, o quizás la frustración o la culpa, mis hermanos, muchas veces se disfrazan en escapes. Muchas cosas que nosotros cargamos las expresamos en manera de entretenimiento excesivo, en compras excesivas, en entregarnos a las redes sociales, incluso en el mismo silencio, en no querer hablar. Y lamentablemente todas estas cosas están destruyendo el corazón de la familia. Estos son gigantes modernos que están amenazando al hogar hoy en día, y tenemos que estar alerta. Tenemos que ponernos de pie, al igual que los días de Josué. El campo de batalla no era solo ahí afuera, él sabía que era algo interno también. No es solo la cultura, no es solo los medios ni las circunstancias. Porque el peligro más grande ocurre cuando lo que se debilita es el corazón. Es el corazón. Ahí en el capítulo 24 de Josué, este pueblo de Israel, usted puede leer la historia, ya había conquistado la tierra prometida, pero en ese momento estaban perdiendo su propósito. Estaban desconectándose. Dios les había dado a cada uno de ellos una herencia, pero estaban dejando todo esto por la comodidad. El lugar donde ellos estaba haciendo que se les olvidara quién fue el que les dio la promesa. Entonces, ¿qué hace Josué? Ve el peligro espiritual. Ve lo que está sucediendo, los reúne y les dice con firmeza: si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. O sea, ni siquiera seas tibio, elige, ¿estás adentro o estás afuera? Es un mensaje fuerte, le da la opción, no obliga a nadie a hacer lo correcto, pero le dice: sea firme con sus decisiones. Y él dice: por en cuanto a mí y a mi familia, ¿qué dice? Nosotros serviremos al Señor. Él entendía que esta batalla, mis hermanos, iba más allá de enemigos externos. Esta batalla es en contra de la indiferencia. Esta batalla es en contra del orgullo. Esta batalla es en contra de la tibieza espiritual que se había instalado en los corazones del pueblo. En este momento habían dejado de depender de Dios. Estaban completamente acostumbrados a un tipo de vida en donde la fe ya no era la prioridad, sino que era una costumbre. Y eso es un engaño grande, mis hermanos. La fe no es una costumbre. Estar aquí en este lugar no es una costumbre, es una prioridad. Esa es la misma lucha que enfrentamos hoy en día, ¿verdad que sí? No es lo que entra a la casa lo que la destruye, sino lo que dejamos crecer desde adentro. La indiferencia. Amén.
¿Sabe qué significa la indiferencia? Una persona que no muestra interés, que no muestra preocupación, que no muestra emoción a las cosas que están sucediendo dentro del hogar. Esto lo que hace es que va a apagar las conversaciones. Si a usted no le importa, ¿para qué le digo entonces? O si a usted no le importa, entonces voy a hacer lo que yo quiera dentro del mismo hogar. El orgullo, mis hermanos, el orgullo rompe la comunicación. Ese orgullo que traemos dentro de nosotros que me dice: yo tengo la razón, yo sé mejor, tu voz no vale, tu voto es insignificante. Eso va a romper lo que está dentro del corazón de Dios para la familia. La falta de dirección espiritual. Esta falta de entrega y de dirección espiritual deja al hogar a la deriva, la deja descubierta, la deja sin propósito. Por eso es que Josué se levanta y les desafía y les dice: elijan a quién es que van a servir. Él está diciendo: dejen de vivir divididos. Él está diciendo: ponga en orden en su corazón. Él está diciendo: definan a quién le pertenece su familia, a quién le pertenece su casa. ¿Serán los dioses de tus antepasados, la religión que te entregaron tus padres, o la falta de? Puede ser cualquier cultura destructiva que llegó a tu casa por medio de tus antepasados, o quizás la cultura destructiva de la tierra en la cual vivimos hoy en día. Ahí está todo, mis hermanos. Esa sigue siendo la voz de Dios para nosotros. Por eso es tan relevante este versículo. No podemos controlar todo lo que sucede allí afuera, pero sí podemos decidir quién gobierna adentro de nuestra casa. No importa, mis hermanos, si usted trate de taparle los ojos y los oídos a sus hijos todos los días. No es suficiente, porque lo que gobierna adentro es lo más poderoso. Podemos escoger, mis hermanos, entre dejar que el orgullo mande o dejar que Cristo sea el centro de nuestra casa. Podemos seguir adaptándonos a esta cultura o podemos decidir caminar en fidelidad al Señor. Reconocer los retos no es una debilidad, sino que es el primer paso a la sanidad. Es el primer paso a un hogar sano, a un hogar fortalecido. Un hogar no sana escondiendo las heridas o echando debajo del tapete todas las cosas que surgen de vez en cuando, sino que sana cuando usted las trae a la luz, cuando usted las presenta delante del Señor, cuando las pone a la luz de la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, Dios no va y no puede restaurar lo que nosotros estamos negando. No puede hacerlo, porque tenemos que darle el control, como dice la canción. Él tiene que tener el control de todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y es allí donde comienza el cambio en las familias. Es allí donde comienza el crecimiento, porque la fe no solamente es un diagnóstico. La fe no es solamente algo que le va a resaltar qué está malo dentro de su familia, dentro de su vida, sino que nos invita a tomar decisiones cambiantes, decisiones que restauran, decisiones que liberan. Amén. Josué no se detuvo ahí a lamentar el pasado que han experimentado. Él hace una declaración que marca su futuro. Él le dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros le serviremos al Señor. Y es ahí donde nosotros tomamos este siguiente paso, donde dependemos totalmente en la esperanza de Dios, incluso a través de las crisis. El segundo punto, la esperanza de Dios en medio de las crisis. Leámoslo otra vez, porque es necesario que salgamos de aquí con esto en nuestra mente, en nuestro corazón, que haya claridad en este versículo. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor.
Mis hermanos, estas palabras no salieron de un hombre que lo tenía todo bajo control. No sucedió de esta manera. Josué estaba viejo, él estaba cansado en estos últimos capítulos. Josué había visto un pueblo que fácilmente se distraía, que fácilmente se dividía, que fácilmente estaba propenso a olvidar las promesas de Dios. Imagínese la frustración, imagínese el dolor en su corazón, pero sin embargo, él no se lamenta, no se resigna, sino que toma esta decisión. Y él dice, aunque otros no lo hagan, aunque el entorno cambie, lo que sucede en mi casa es que le vamos a servir al Señor. Este es el tipo de decisión que marca las generaciones. Este es el tipo de decisión que marca el futuro de su familia. Porque una familia no se define por lo que vive, sino para quién vive. Amén. Amén. La esperanza de Dios para las familias no se basa en la ausencia de los problemas, sino en su presencia en medio de ellos. Deje la comparación a un lado, mis hermanos. Todos batallamos con problemas. Deje de ver a familias que usted piensa que ya lo tienen resuelto todo. Hermanos, enfóquese en su vida, en su familia, porque todos estamos batallando con alguna cosa u otra. Pero lo que marca la diferencia es quién está ahí en medio de nosotros mientras estas cosas sucedan. Josué entendía que la verdadera victoria de una familia no está en evitar la crisis, sino en permanecer firme en medio de ella. Su frase no es una declaración idealista, genérica, simplemente de buen gusto o buen sonar. Es una confesión espiritual de fe en medio del caos. Y ese sigue siendo el llamado para nosotros hoy en día. Ese es el llamado para nosotros hoy en día. Que las familias se levanten hoy y digan: mi casa le servirá al Señor, aun cuando el matrimonio está en reconstrucción, aun cuando hay dificultades. Que los padres declaren: mi casa le servirá al Señor, aun cuando sus hijos estén en proceso o estén lejos de Dios. Que los jóvenes puedan decir: yo le serviré al Señor aunque el mundo no entienda mi fe, aunque el mundo se burle de lo que yo creo. La esperanza de Dios no se apoya en lo visible, se apoya en lo eterno. Ese es un Dios eterno el que respalda estas palabras. Él no necesita que el ambiente sea perfecto para comenzar la obra en su vida. Mis hermanos, Él no necesita que usted resuelva cualquier cosa en su vida para Él poder comenzar. No, definitivamente no. Lo único que Él busca son corazones que estén dispuestos. Corazones dispuestos, una familia que diga: aquí estamos, Señor, vuelve a obrar en nuestra vida. Aquí estamos, Señor, continúa trabajando en nosotros. Dios no busca familias perfectas, sino que busca familias dispuestas. Y una familia dispuesta puede cambiar una generación. ¿Alguien dice amén a eso? Así es. Mi casa y yo serviremos al Señor. No fue una frase bonita que compramos un cuadro en Amazon hoy en día para que se vea lindo a la par de las fotitas y todas las cosas que ponemos en la casa. Esta frase, mi casa y yo serviremos al Señor, es una posición espiritual. Esto es profundo. Esto significa que la familia decide juntos cómo van a vivir. Que la familia decide juntos qué valores están dispuestos a defender. Que la familia decide qué prioridades van a mantener en su hogar. Esto significa que el hogar no va a ser dirigido por el miedo, no va a ser dirigido por el orgullo, no va a ser dirigido por la cultura, las circunstancias, los problemas, sino que el hogar va a ser dirigido por la fe que tenemos en nuestro Señor.
Josué sabía que este ejemplo podía arrastrar a muchas personas, ¿verdad que sí? Entonces, cuando una familia decide servir a Dios, otras familias también comienzan a despertar. Otras familias comienzan a despertar, a ver qué es lo que está sucediendo con su vida. ¿Cómo es posible que usted pueda resolver estos problemas tan grandes y seguir juntos, seguir firmes? Esa fue la decisión, y fue una decisión pública. Lo hizo enfrente de una nación, mis hermanos, y hoy cada hogar puede y debe de hacer lo mismo, y no solamente con palabras vacías, sino con acciones diarias que dicen: en esta casa se ora, en esta casa se perdona, en esta casa se ama, en esta casa se sirve, y en esta casa se honra al Señor. Yo puedo hablar de esto simplemente por pura experiencia. Yo recuerdo que mis padres insistieron que le sirvamos al Señor. Nadie les insistió a ellos. Tuvieron familias indiferentes, destrozadas, arruinadas por las adicciones, pero ellos, cuando se casaron, decidieron decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Mi papá insistía constantemente, incluso hasta hoy en día, en sus mensajes, en sus llamadas, nos dice: sírvale al Señor, sírvale al Señor. Incluso constantemente lo hace. Esa fue la visión de ellos desde el principio, y quizás no tenían clara la manera que lo íbamos a hacer, pero ellos nunca dejaron de insistir. Yo recuerdo que cuando era niño, en múltiples ocasiones, mi padre nos inscribió en clases de música. Y mis hermanos, yo no sé si usted ha estado en un cuarto donde hay un montón de niños tratando de aprender a tocar la flauta, pero no hay nada más terrible y espantoso que eso. Un montón de ruidos por todo lado, y no me gustó. Dije: no, ¿qué es esto? La flauta. No me gusta la flauta. No, sí me gusta, si usted la toca está bien. No me gustó en ese momento. Y después pasamos a las clases de guitarra, y mi queja era que mis dedos pequeños a esa edad no llegaban ahí a las cuerdas de la guitarra, y no practicaba en casa, no me latía simplemente. Y más adelante a la iglesia llega un músico y comienza a enseñarle música a otro montón de jóvenes, y ahí voy yo con el bajo esta vez. Digo: bueno, el bajo tiene menos cuerdas, a lo mejor es más fácil que la guitarra. Y no, simplemente no me latía. Hoy en día, gracias a Dios, toco todos los instrumentos. Amén. Yo oro por cada uno de ellos todas las mañanas. No me pida que le toque 3 acordes, le toco 2 tal vez. Amén. Yo no aprendí ni papa con estos instrumentos, mis hermanos. La verdad que sí. Ahí tengo una guitarrita que la mantengo afinada. Por lo menos sé afinar la guitarra. Hay una foto ahí muy especial para mí, que es la foto de mi madre en sus últimos meses de vida, en donde ella le sirvió al Señor. Así de simple. Yo lo que puedo decir hoy en día es que yo estoy parado aquí, no porque hablo bien, o porque soy, qué sé yo, de Costa Rica, o porque tengo la edad que tengo, o porque soy especial. No, mis hermanos, estoy aquí por las oraciones de una mujer que no dejó de dejarnos saber que teníamos que servirle al Señor hasta sus últimos días. Amén, hasta sus últimos días. Eso marca la diferencia. Marca la diferencia en tus hijos. No todo fue fácil, el proceso fue difícil. Ustedes, algunos conocen mi historia, cuando llegaba a la casa borracho a las 3 de la mañana y escuchaba a mi madre orando, diciéndole: Señor, mis hijos te van a servir. Así de simple. Mis hermanos, esa es la diferencia. A eso nos está llamando el Señor. Entonces usted hoy en día tiene que decidir con su familia a quién le van a servir.
Decida a quién le va a servir. Agarre a los que están en su casa, en su hogar, sean sus hijos, sus cónyuges, sean las personas que viven con usted, y dígale: yo aquí en este lugar vamos a servirle al Señor. Así de simple. Estas son las instrucciones, ahí las puede ir apuntando en pantalla. Decida con su familia a quién le va a servir. Decídalo. Escríbanlo, declárenlo juntos. Sí, busque ese póster que lo va a encontrar ahí en venta. Mi casa, yo le serviremos al Señor. Póngalo ahí en alto, póngalo en un lugar donde lo pueden ver sus hijos. Pero además de eso, que eso no sea nada más un cuadro decorativo, sino que sea una convicción diaria para su vida. Cuando una familia decide servir al Señor, mis hermanos, el caos se convierte en testimonio. La debilidad se convierte en fuerza. La historia se convierte en esperanza, mis hermanos. Al igual que yo puedo reconocer a cada uno o a algunos de ustedes que sus padres han luchado por sus vidas, que se los han entregado al Señor, que les han servido, que ustedes mismos han tomado decisión de entregar sus familias al servicio del Señor, mis hermanos. Así es, así es. Esa esperanza no solo va a sanar nuestra casa, sino que va a inspirar a una visión mucho más grande, mucho más amplia, mis hermanos. Nos inspira a todos a ser una iglesia que vive como familia. Eso es. Ahí es donde la visión de Dios se amplía, donde va más allá de nuestras casas, de nuestras paredes, en nuestros hogares donde usted vive. Porque su deseo no es solo restaurar una familia, sino que cada hogar sea parte de una familia más grande, y una familia que se llama iglesia. Amén. Una familia que se llama iglesia. Este es el siguiente paso para nosotros, que tenemos que entender que la iglesia no simplemente es un lugar para venir los domingos, sino que es una familia espiritual en donde todos podemos encontrar un hogar. La familia es la familia extendida, la iglesia es la familia extendida. El cuerpo de Cristo, mis hermanos, que nos sostiene y nos acompaña. Primera de Timoteo capítulo 3 lo dice de esta manera en el versículo 15. Dice: para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Esta es una declaración que nos recuerda a cada uno de nosotros que la iglesia no es un lugar a donde asistimos, sino a una familia a la cual pertenecemos. Entonces, cuando entramos a la casa de Dios, no somos consumidores espirituales. ¿Verdad que no? No estamos aquí buscando nada más lo que nos conviene, sino que somos parte de un cuerpo que se sostiene mutuamente. Amén. Ese mutuamente es lo que le da forma al amor cristiano, al amor que actúa, al amor que se involucra, al amor que acompaña. El amor que tengan los unos por los otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Si no se sabe ese versículo, vaya, tómese un café y vea la pared que está ahí. Amén. Gálatas 6:2 nos dice: ayúdense. No se dice critíquense, joróbense. No se dice golpéense, regáñense. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Esa ley no es otra ley más que su amor, mis hermanos. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Qué significa ser familia dentro de la iglesia? ¿Cómo es que podemos resumirlo? Lo podemos ver de esta manera. Cuando oramos los unos por los otros, estamos siendo familia. No hay otro acto más poderoso que poder llevar delante del trono de Dios a otra persona en oración.
Orar no simplemente es un gesto simbólico, es una expresión de amor a esa persona. Cuando alguien comparte una carga, una necesidad, usted responde: voy a orar por ti, pero que eso sea algo real. Porque a veces lo usamos, mis hermanos, cuando decimos: sí, mi hermanito, voy a orar por usted. Que lo ayude Dios. Que lo ayude Dios. Yo no quiero nada que ver con esto. No es lo que estamos diciendo. Usted está acompañando a esa persona. Orar los unos por los otros rompe la soledad. Rompe la soledad, crea puentes, abre la puerta para que el Espíritu Santo obre donde nosotros no podemos. Amén. Llame a alguien. Si el Señor le trae a una persona en su corazón, mándale un mensaje, dígale: estoy orando por ti. Así de simple. Nada más. Acérquesele a una persona, dígalo. Santiago 5:16 nos dice: confiésense los pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Yo creo en una iglesia, mis hermanos, que ora el uno por el otro, y que esto da resultados maravillosos, mis hermanos, porque una iglesia que ora unida es una iglesia que sana unida. Amén. También podemos hacerlo cuando compartimos la comida. Sí, así mismo estamos siendo familia. En la Biblia las comidas son más que un momento de alimento, eran símbolos de comunión. Fíjese, Jesús lo demostró una y otra vez. Él sanaba, enseñaba, restauraba corazones, y lo hacía muchas veces alrededor de una mesa. Cuando compartimos una comida, ya sea en la iglesia o en nuestras casas, le estamos diciendo a la persona: aquí perteneces. Le estamos abriendo el corazón para que puedan apoyarse, para que puedan entregar esa amistad y esa confianza que tanto se necesita. Hechos 2:46, en esta iglesia primitiva, ellos dicen: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y qué generosidad. Había un vínculo espiritual dentro de estas reuniones, mis hermanos. No eran círculos de chismes, no eran círculos simplemente para arrebatar o desbaratar a las personas, o simplemente para jactarse de lo que uno tiene o lo que uno hace. Eran, mis hermanos, reuniones para pensar en el Señor y para habilitar el gozo y la generosidad. Es ahí en una mesa donde usted se da cuenta si alguien está pasando por una necesidad. En cada plato compartido, cada conversación, cada risa alrededor de una mesa es una oportunidad para fortalecer los lazos del reino. Amén. La iglesia es fuerte. No solo se reúnen aquí los domingos, se sientan juntos en la mesa, ¿sí? No estoy hablando solo con los que le caen bien, mis hermanos, solo su circulito íntimo. Estamos hablando de abrir las puertas a todas las personas, de poner atención. ¿Quién es el que necesita estar ahí juntos? Amén. Cuando ayudamos en medio de una crisis, estamos siendo familia. Estamos siendo familia. Romanos 12:13. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad, dice. Estén siempre dispuestos a brindar ¿qué? Hospitalidad. Así es, la verdadera familia espiritual no solo le está diciendo a la persona: voy a orar por ti, sino que está diciendo: ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Ser familia significa mostrarse presente ahí en la práctica. Significa preparar una comida para alguien que está atravesando un luto o una enfermedad. Amén. Llame a alguien para que le traigan 7 caldos ahí para que se componga, mis hermanos. Yo me compongo con un 7 mares nada más, solo con uno. Visitar a alguien enfermo, así es como se ve. Escuchar sin juzgar. Escuchar al que está pasando por un divorcio, al que está pasando por una caída moral, al que estaba viviendo las situaciones más difíciles de su vida, y que ellos sepan que pueden confiar en usted.
extender gracia antes de crítica. Extender gracia antes de crítica, mis hermanos. Es ahí donde el amor deja de ser un sermón, donde el amor deja de ser simplemente palabras vacías y donde se convierte en un testimonio. Así es como sucede. La iglesia no es fuerte por la cantidad de programas que pueda hacer, sino por el amor que expresan a los que están afuera, a los que están aquí adentro. Amén. Creo que estoy describiendo muy bien a Iglesia TDE, ¿verdad que sí? La verdad que sí. Puedo ser testigo de cada una de estas cosas. Amén. Viva como iglesia familia. Le dejo esta lista práctica. Escucha más de lo que hables. Escucha más de lo que hables y no juzgues rápido lo que no entiendes. Date el tiempo para aconsejar, date el tiempo para entender las situaciones y los problemas que están sucediendo. Ora antes de opinar y no responda sin discernir. ¿Me escuchan? No responda sin discernir. Ofrezca su tiempo, no solo sus palabras. No digas aquí estoy si no piensas estar. No diga ahí a la orden y cuando lo llaman, no, fuera de orden hoy. Que sus palabras sean verdaderas, que su sí sea un sí y su no sea un no. Sea hospitalario, abre tu espacio en tu vida para otros y no cierres tu corazón ni tus puertas. Amén. Mis hermanos, cuando la iglesia actúa de esta manera, nos convertimos en un refugio verdadero. Nos convertimos en un refugio real. Es un mundo que está separando a las personas y la iglesia las está uniendo en una cultura que descarta. La iglesia abraza. En una sociedad donde muchos no tienen hogar, la iglesia se convierte en la casa del Padre, donde todos tienen un lugar. ¿Está entendiendo por qué debemos de crecer desde adentro? Desde nuestras casas, desde nuestras familias, porque hay un propósito mucho mayor, hay un propósito más grande, mis hermanos. Ahí es cuando una familia natural se rinde a Cristo y una iglesia se comporta como una familia espiritual. El reino de Dios se hace visible. Esa oración que oramos, que le enseñó Jesús a sus discípulos, que tu voluntad se haga aquí en la tierra como es en el cielo. ¿Sabe cómo se hace esa voluntad? De esta manera. Es a través de usted que la voluntad de Dios se hace en este lugar como es en el cielo, de la manera que Él la piensa, ajustándonos, acomodándonos y recordando la idea principal para la cual el Señor nos llamó y nos rescató. Amén. Ahí es donde encontramos la promesa final para ir terminando en esta mañana. La esperanza y la restauración en Cristo. Todas las familias tienen grietas, ¿verdad que sí? Tenemos heridas, tenemos áreas en donde algo está quebrado, donde algo se quebró, donde hay algo roto, ¿sí? Algunos de ustedes las llevan más visibles que otros. Muchos esconden esas grietas y esas heridas detrás de sonrisas que quizás nadie conoce. Pero no importa cuán profundo sea el dolor o cuán grande es la fractura, en Cristo siempre hay esperanza. En Cristo siempre hay esperanza. Mis hermanos, Jesucristo es especialista en reconstruir lo que el tiempo, los errores y los pecados destruyeron. Él es especialista. Donde hubo rechazo, Él siembra aceptación. Donde hubo culpa, Él derrama gracia. Ese es mi Señor Jesucristo. Ese es a quien yo y mi casa servimos. Ese es, mis hermanos, porque donde hubo distancia, Él restaura comunión. Romanos 15:13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Cuando nuestra confianza está en Él, rebosa esperanza. Rebosa esperanza. Esa es la promesa que nos sostiene en esta mañana. Que cuando Cristo está en el centro, la esperanza no se agota. Amén. Quizás tu familia no está exactamente donde tú quieras.
Quizás estás recordando un montón de situaciones complicadas, difíciles, pero recuerda que no está fuera del alcance de Dios. No está fuera del alcance de Dios. Dios puede tomar tu casa que está dividida y convertirla en un testimonio. Dios puede tomar tu matrimonio que está cansado y hacerlo florecer. Él puede tomar el corazón que ha sido roto y hacerlo latir una vez más. Eso es lo que hace. A Él es al que le he entregado mi familia. Él es el que he decidido servir conjuntamente con mi casa. Mis hermanos, cuando no sabes cómo empezar, recuerda que no estás solo. Existe la iglesia, la familia espiritual. Nos podemos acompañar los unos a los otros mientras Dios hace la obra en cada una de nuestras vidas. Busque el consejo, busque el apoyo, el discipulado, la oración y sobre todo, mis hermanos, crezca con una comunidad que puede creer contigo, que puede creer en la victoria de nuestro Señor Jesús. El llamado para nosotros, mis hermanos, para ir terminando, no es tenerlo todo resuelto. El llamado es decidir crecer, decidir como dijo Josué. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Estaría bien que lo digamos todos juntos. Dígalo conmigo, diga: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Esta decisión no borra el pasado, pero abre la puerta para un futuro nuevo. Abre la puerta para que Dios escriba estos últimos o estos próximos capítulos de su vida. Póngase de pie en esta mañana. Cierre sus ojos. Un momento donde usted puede hablar con el Señor. Dígale: Señor, yo reconozco nuestras luchas, reconozco nuestras heridas, reconozco, Señor, nuestros errores, pero Señor, reconozco que tú también eres más grande que todo eso. Vamos, iglesia, comience a pensar en los suyos, comience a pensar en su hogar, en su casa, el lugar donde usted vive. Dígale: Señor, tú eres más grande. Señor, hoy decido servirte a ti. Hoy decido entregarte mi vida, mis decisiones. Hoy decido crecer. Hoy tomo decisiones fuertes, concretas, firmes. Ya no quiero titubear, ya no quiero andar de lado a lado, ya no quiero andar débil con decisiones mediocres. Quiero tomar decisiones verdaderas. Señor, danos fe para mirar hacia adelante, para mantenernos unidos. Ánimo, Señor, para no rendirnos, Señor. Perdón para sanar. Tome los suyos en este momento. Si necesita pedir perdón, hágalo. Es el momento perfecto para que el Señor restaure lo que se ha roto, porque eso es lo que Él hace. Declare un te amo, aunque no los tenga ahí a su lado. Diga: yo decido amar, yo decido cuidar, yo decido proteger. Dígale: Señor, haz de mi casa un reflejo de tu presencia. Haz de nuestra iglesia una familia que abraza, que acompaña y que restaura. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.
Señor, gracias por tu palabra. Yo y mi familia serviremos al Señor. Te pertenecemos, Señor. Nuestra vida nunca será igual. Nuestras generaciones no serán igual. Nuestro futuro será muy distinto, Señor, porque tú estás en control. Porque tú nos abrazas, nos levanta y nos fortalece, y podemos confiar en ti. Padre, gracias. Tómense unos minutos para adorar juntos. Démosle gracias al Señor.